SpaceX da los primeros pasos para tener su propia estación espacial. Hola amantes del espacio, ¿cómo lo oís? La empresa BAST ha anunciado que en 2025 lanzará su estación espacial comercial. Y como no podía ser de otra manera, ha contado con SpaceX para lanzar sus misiones. ¿Cómo será esta estación espacial y qué tiene que ver SpaceX en todo esto? Os lo cuento. La empresa emergente BAST ha firmado un contrato con SpaceX para el lanzamiento de un primer módulo de su estación, llamado Haven 1, a bordo de un Falcon 9. A este primer lanzamiento le seguirá una misión Crew Dragon llamada BAST 1, que transportará a 4 astronautas al módulo para una estancia de hasta 30 días. Haven 1 actuará inicialmente como una estación espacial tripulada independiente antes de conectarse a la estación espacial BAST, que es más grande y actualmente está en desarrollo. El módulo, tal y como está diseñado actualmente, tiene 10 metros de largo y 3,8 metros de diámetro, dimensionado para caber dentro de un carenado de carga útil Falcon 9 estándar. El módulo de 14 toneladas proporcionará 70 metros cúbicos de volumen presurizado y 15 kilovatios de potencia. El módulo tiene un puerto de acoplamiento en un extremo y una ventana grande en el otro. Si BAST tiene éxito, se adelantaría a los rivales que cuentan con el apoyo de la NASA para desarrollar estaciones espaciales comerciales destinadas a reemplazar la actual Estación Espacial Internacional, que acabará su servicio a finales de esta década. 3 equipos liderados por Blue Origin, Northrop Grumman y Voyager Space ganaron contratos con la NASA a finales de 2021. Para respaldar el trabajo de diseño de estaciones espaciales. Además, una cuarta empresa, Axiom Space, ya tiene un acuerdo con la NASA para instalar módulos comerciales en la Estación Espacial Internacional como precursor de una estación comercial. Por lo que con este anuncio de BAST se ha desmarcado claramente de todas estas empresas y parece que se ha puesto a la cabeza de esta nueva carrera espacial. Haven 1 será visitada por una tripulación de turistas hasta que BAST firme algún acuerdo con los gobiernos y mande a astronautas profesionales independientes de la Estación Espacial Internacional. Haven 1 será lanzada con suministros para mantener 4 tripulaciones durante un mes. Si esta primera misión sale bien, estaremos ante un nuevo negocio muy gustoso para SpaceX, porque habría generado su propio ecosistema de misiones espaciales sin depender de la NASA. Y además, una estación espacial propia. Si todo esto fuera poco, BAST tiene planes mucho más grandes y ambiciosos, porque su idea es crear una gran estación espacial comercial en órbita terrestre baja, lanzando módulos desde la Starship. Sus planes son construir una estación circular y giratoria de 100 metros de largo capaz de albergar hasta 40 personas. Esto me recuerda a algunas de las películas más famosas de la ciencia ficción. ¿Y a vosotros? En cualquier caso, este giro de los acontecimientos en el sector espacial privado podría beneficiar tanto a agencias espaciales como a otros organismos y a muchas misiones de exploración espacial. Como veis, esta irrupción de BAST en la carrera espacial de las estaciones en órbita y la unión de SpaceX como socio. Dejadme vuestros comentarios más abajo para saber vuestra opinión sobre este tema. Y suscribiros a mi canal de YouTube si queréis estar al tanto de toda la actualidad espacial. Un saludo amantes del espacio.